Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy hemos decidido abordar un tema muy delicado, el de las estancias infantiles, un tema que afecta la vida de cientos de miles de familias, un tema que de alguna manera ha venido a cambiarle el derrotero laboral a muchas mujeres también, y para eso hemos invitado a una persona, a una mujer que tiene una larguísima trayectoria política, que ha sido secretaria de Desarrollo Social, ha sido secretaria de Educación Pública, ha sido legisladora en la Cámara de Diputados, hoy es senadora, mujer de partido, mujer que además ha sido una activista social, y usted yo creo que ya está más o menos imaginando quién es Josefina Vázquez Mota. Josefina. Federico, muy buenas encantada, noches, qué gusto buenas verte noches, por acá. Igualmente, Carlos, qué gusto saludarlos. Bienvenida, Josefina, gracias por venir. Muchas gracias. Un panorama, ¿qué has encontrado? Porque has andado muy activa, tanto en lo jurídico, como en el contacto con las personas, en esta acción del gobierno que dejó desconcertados a muchos actores Quizá sociales, poner primero ¿no? la acción, para poner el contexto, porque la gente no necesariamente tiene claro qué pasó. Creo que es Entonces muy nos arrancamos. importante lo que dices. Primero, lo que quisiera compartir, agradecer este espacio tan importante a nombre de poco más de 330,000 niñas y niños de este país que estaban, y lo digo en pasado, porque a raíz de esta decisión del gobierno de desmantelar y destruir las estancias infantiles, y ahora voy a dar los argumentos de por qué estoy afirmando esto tan grave, pues se está dejando prácticamente en la desprotección y atropellando los derechos y el interés superior. Estos derechos, las niñas y los niños no tienen partido, son sujetos de derechos y tienen el derecho a la convivencia, tienen el derecho a jugar. Me decía una mujer experta, que por cierto es la abogada jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, una mujer espléndida. Ella hablaba de la importancia del juego y decía, los niños en el juego aprenden las reglas de cuando eres adulto y cuando eres ciudadano. Le estás quitando el derecho a los niños con discapacidad, para quienes nos acompañan. ¿Qué es una estancia infantil? Una estancia infantil es un modelo que surge primero de una mujer para ayudar a otra mujer. Dentro del vecindario, bueno, se conocen, saben que esta mamá es jefa de familia, tiene que salir temprano, y entonces una mamá decide, me voy a preparar, me voy a capacitar, armo un buen equipo. No es fácil abrir una estancia infantil. Hablaba yo antes de llegar a este programa con una de las representantes de las estancias infantiles. Hoy les exigen, por ejemplo, bachillerato. Tienen que pasar cursos que demuestren que están capacitadas para atender y proteger a los niños. Tienen que tener pruebas psicológicas, tienen que tener permisos de bomberos, de uso de suelo. Es más, es un personal muy capacitado. Entonces, los niños pueden llevarse de 1 año a 3 años, 11 meses antes de entrar al preescolar. Y los niños con discapacidad, y esto es muy importante, van a las estancias infantiles hasta los 5 años, 11 meses. Decía un papá increíble, por cierto, mañana es el día para recordar y para acompañar a los niños y a las personas con autismo. Y nos vino a ver al Senado de la República. Y decía, la mejor terapia para un niño como mi hijo con autismo es que vaya a una escuela y que conviva con otros niños. Y lo que está pasando, como decías, Carlos, esta decisión, hoy en Tamaulipas muy temprano, pues celebramos el hecho de que en Tamaulipas el gobierno estatal sí adoptó, digamos, abrazó a las estancias infantiles, y aún el gobernador haciéndose cargo de las estancias infantiles, ya han cerrado 41 en este momento en Tamaulipas. Hay estancias infantiles 9,500. que luego el gobierno les dio una subvención para que puedan seguir funcionando. Así es. En la medida en que proveer el servicio de guarderías de IMSS e ISSSTE es muy caro, ni siquiera todos los derechohabientes tienen acceso a él, y luego están todas las madres que no son derechohabientes. Y eso estaba funcionando, daba atención a 300,000 niños. 330,000 niñas y niños. 330,000 niños y niñas, y esta administración, por razones presupuestales, dice, lo cerró. Y por razones presupuestales y diciendo porque había corrupción ahí misma que no ha demostrado. La Auditoría Superior de la Federación da cuenta de que era 1.8% las estancias que tenían alguna observación. Y ese argumento es absurdo, porque bajo ese argumento extrae el gobierno en su conjunto, porque todas las dependencias del gobierno tienen alguna observación de la Auditoría Superior de la Federación. Sin duda, Nos Carlos. quedaremos sin gobierno, ni
Ni el neoliberal más neoliberal. Y fíjate que lo que tú decías, por ejemplo, aún mamás o papás derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, pero no hay la capacidad suficiente, tenían que ir a la oficina de Sedesol de su localidad, les hacían una evaluación económica, si la pasaban y reconocían que el niño tenía que entrar a la estancia infantil, becaban al niño con 950 pesos al mes, y este dinero es el que se daba a la estancia infantil siempre y cuando, fíjate, condicionado, siempre y cuando el niño fuese al menos 15 días, 5 horas cada día a la estancia infantil. ¿Y el papá o la mamá escogían a qué estancia lo llevaban? La mamá o el papá podían elegir. Llega este gobierno y les quiero compartir varias, anuncios que son muy graves, mucho más graves. Y hoy en la mañana, ¿por qué hablo de Clara Torres? Porque ella era la encargada de las estancias infantiles, invitada por el gobierno de López Obrador. Y renuncia, y en la mañana contó la historia de por qué renunció. Y la quiero compartir con ustedes en este espacio tan importante. Dice que le mandó a llamar la Secretaría del Bienestar, ¿verdad? La Secretaria del Bienestar, y le dijo, bueno, pues este programa es muy amenazante políticamente para este gobierno. Son 9.500 estancias infantiles, es una red muy grande de mamás, de papás, como si fuese una red electoral, ¿verdad? Político-electoral, así que las vamos a desmantelar y las vamos a eliminar. Ella da su renuncia a cambio de esta decisión que coincidimos es gravísima, y a raíz de todo esto se viene desencadenando una serie de hechos que no hace más que generar más dolor, incertidumbre a las familias. Por ejemplo, se publican reglas de operación que no tienen nada que ver con las estancias infantiles, en donde solamente se va a apoyar a niños de 17 estados. Estados completos como Aguascalientes, por mencionar solamente alguno, ni siquiera aparecen. No sabemos por qué escogen el 17. Ni siquiera. No hay. Y dentro del Estado de México, siendo el estado con la población tan representativa que tiene, solo 2 municipios están considerados para un apoyo. ¿Y qué tipo de apoyos van a hacer? Bueno, mira, el apoyo del que se ha hablado, porque aparte voy a mencionarlo ahorita, me voy a referir un poco más tarde, estos llamados siervos de la nación, que en la mañana decíamos en Tamaulipas son más bien como rasuradores de padrones de la nación, van, ¿verdad? Y van censando. El apoyo que se ha ofrecido son 800 pesos al mes para cada niña o niño de estos 17 estados, aclaro, de estos muy poquitos municipios. Y la respuesta es, dénselo a quien quieran. Dénselo a los abuelitos, a un tío, a una tía. Es decir, ni siquiera hay un mecanismo que asegure que esos si 800 el tío se emborracha, pesos... no pasa nada. Bueno, algo más grave. El 80% de los casos de abuso sexual, de violencia sexual en nuestro país contra las niñas y los niños se da en los hogares. Y decía muy bien esta mujer maravillosa que ha trabajado con niños quemados, es una mujer increíble lo que ella ha venido haciendo, decía Virginia Lemaitre, sí, ¿cómo no?, que el mayor número de accidentes de niños incluso que llevan a Galveston por el nivel de quemaduras se da en los hogares. Y quiero dar dos casos muy concretos. Recientemente, entre tantos foros que hemos tenido para defender a las estancias infantiles, a las niñas y a los niños, vino una mamá muy joven de Sonora y dijo, bueno, cuando cerraron la estancia infantil ya no tuve posibilidad, porque aparte quiero decir que esta transferencia todavía no ha llegado a nadie. En los 800 pesos esto ni siquiera se da todavía, tampoco se ha pagado el dinero que se debía a las estancias infantiles. En este momento están cerrando estancias infantiles en algún lugar del país, no tengo duda. Dice, entonces no tuve más alternativa, esta mamá muy joven, una madre de familia, dice, esto se lo dejé a mi abuelita que tiene una discapacidad muy grave y vimos a la niña, porque llevó a la niña al foro, la trajo a la Ciudad de México y un perro mordió la cara de la niña, casi le arranca el ojo, pero no es todo. Hoy, y les quiero dejar esto porque esto es del día de hoy, hace unas cuantas horas de parte de esta Secretaría del Bienestar, declararon en algunos medios de comunicación que detectaron entre 50 y 150 mil niños fantasmas, dependiendo el medio de comunicación niños que que lean. Supuestamente iban a las estancias, pero que no existen. Que no existen. Bueno, esta noche, aquí en este programa tan importante, les quiero decir que los niños fantasma sí existen. Hoy en Tamaulipas, en unas cuantas horas, detectamos, y solo en Tamaulipas, 250 niñas y niños que estaban declarados fantasmas. Traigo
4 niños, aquí están, yo sé que son letras muy pequeñas, aquí están sus mamás, de 250 que hemos encontrado, y que ya dieron de baja los siervos de la nación porque no los fueron a encuestar o están rasurando los padrones a propósito. Este cuadro no hace más que una cosa. En amarillo están los 4 niños fantasma que sí existen, todas sus asistencias puntuales a la estancia infantil y la beca pagada a la estancia infantil. Una de estas niñas declarada fantasma y que dieron de baja y que la mamá no tuvo otra alternativa, este fin de semana la llevó con su abuelita al estado de Veracruz. Y la mamá dice, nunca pensé que el cierre de la estancia infantil fuera a dividir mi familia para siempre. Pero como no requiere trabajar, no tiene dónde dejar a la hija y la tiene que llevar a Veracruz con su mamá. A Veracruz porque está declarada fantasma. Sí, porque... Y la niña existe. Pero más allá de la declaración de fantasma, o sea, el servicio desapareció. Desapareció. De hecho... O sea, quizá un paréntesis acá de algo que me parece muy serio y no se ha hecho la reflexión requerida. Estos llamados siervos de la nación, que son unos empleados de un partido político de Morena, sin duda, que arrancaron a hacer el censo antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión el 1 de diciembre y que están con una forma bastante, digamos, poco seria, levantando un padrón que normalmente se le daba al INEGI o al Coneval o a la Cedesol, algún órgano pues, del Estado. Ahora son los encargados de decir quién se queda y quién no se queda. Pero más grave, Carlos, de declarar que no existen niños que existen. Y quiero decir que vamos a presentar ante notario público, esta es una noticia, este es un acuerdo que acabamos de tomar. Hemos construido un frente a favor de las niñas y los niños que no tiene partido. Hay de todos los partidos, pero también hay liderazgos muy importantes de la sociedad civil. Y vamos a certificar ante notario público que las niñas y los niños fantasmas existen. Ahora, sí, una existen. crítica que te van a hacer o ya te hicieron es, bueno, está hablando la interesada. Tú fuiste la secretaria de Cedesol cuando se echó a andar este programa. En la mente de muchos de la actual administración, programa echado a andar por la administración anterior, 1, es chafa, 2, es corrupto, y 3, seguramente había un interés de quien lo echó a andar. Entonces, ¿no es esto una defensa de tu negocio personal, Josefina? No, fíjate que no, todo esto es absolutamente falso. Te quiero decir que realmente es gravísimo lo que está pasando. Se han presentado más de 4,000 amparos. Por diversos, te digo, esto, el Frente por las Niñas y los Niños no tiene partido, es muy ciudadano, lo cual también a mí, en lo personal, y creo que a los que somos parte del Frente, nos da una enorme fortaleza. Ya hay sentencias a favor de los derechos de las niñas y los niños y también de que no se desmantelen las estancias infantiles. ¿Cómo se va a hacer efectivo ese amparo si la estancia no existe, el dinero ya no llega? Bueno, te quiero decir que la ley lo establece. Puede haber hasta 9 años de prisión por un desacato al Poder Legislativo. Al judicial. Pero sí, del Poder Judicial, ya no existe ese programa, no hay un funcionario que pueda dar el dinero, porque el dinero presupuestalmente ya lo mandaron para otro lado. Pues mira, nuestra instancia está ahorita en el Poder Judicial. Hemos hecho llamados reiterados, hemos pedido incluso un acuerdo con el presidente de la República. Como decíamos, nosotros no estamos en esta defensa porque seamos parte de un partido político, no. Estamos en esta defensa porque el Estado tiene una corresponsabilidad. Ya se ha expresado Naciones Unidas, ya lo ha hecho UNICEF, ya lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo y tú hablabas de las jefas de familia. ¿Qué dice Coneval respecto a las estancias infantiles? Una evaluación, es así seria, formal, sin ningún sesgo partidista o discrecional, establece que si desaparecen, como ya está sucediendo, las estancias infantiles, al menos el 34% de las jefas de familia van a tener que abandonar su empleo o van a tener que llevar a sus hijos, como el caso del fin de semana. Lo que es increíble, Federico, Josefina, es que uno de los programas centrales de esta administración, que es un buen programa, habrá que ver cómo lo administran, esta idea de que hay que apoyar a quienes ni estudian ni trabajan para que puedan tener un empleo, el famoso programa de Jóvenes con Futuro, que se insertan en las empresas como aprendices, etcétera. Un porcentaje muy importante de estos ninis, que es la fraseología aquella que se utilizó, bastante desafortunada, hay que decirlo, que son madres que tienen hijos y que ni estudian ni trabajan porque están haciéndose cargo de sus hijos. Y para que ese programa funcionara, necesitaríamos más estancias infantiles. Hacer justamente lo contrario que el desmantelamiento que estás haciendo en este momento. Pero vamos a tener que regresar eso en un momento más a un corte. Estamos en Primer Círculo discutiendo
qué está pasando con la desaparición de estas estancias infantiles con Josefina Vázquez Mota, senadora. Un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. A ver, Josefina, a mí me gustaría que en estos últimos minutos nos concentráramos en el daño cualitativo que esto va a traer para las familias y los niños mexicanos. Hay mucha información de que la primera infancia es determinante en la vida de los niños y aquí estamos dejando a cientos de miles de niños sin la posibilidad de tener un desarrollo neuronal adecuado, el juego, de poner la convivencia, que de alguna manera también es central. ¿Qué han visto ustedes al respecto? Mira, lo que hemos observado, hablando primero de las niñas y los niños, son gravísimas consecuencias. Esta primera infancia te marca y te acompaña el resto de tu vida. Muy probablemente no recordamos, obviamente, episodios de esa etapa de la vida, pero nos marca para siempre el desarrollo neuronal, psicomotriz, la capacidad de convivir con otras niñas y con otros niños, la inclusión en un país con tanta desigualdad, un país que discrimina. Decía este papá con niño autista, a ver, si 1 de cada 7 tiene algún tema de discapacidad o un tema como el autismo en el país, decía, ¿por qué no 1 de cada 7 con alguna discapacidad o algún desafío como el autismo, que no es una discapacidad, pero bueno, que hay que enfrentarlo? ¿Por qué no 1 de cada 7 está en los empleos o en el Congreso? Decía, porque de niños nunca convivieron juntos. Y, por ejemplo, tenemos estancias infantiles, dicho por este papá, que se estaban especializando, por ejemplo, con niños autistas. Una en Chiapas, especializada a atender niños con síndrome de Down, y ahora vemos cómo están cerrando estas estancias infantiles. El daño es irreversible. Además, es un daño de una... El daño es para toda la vida. Un daño para los niños, para toda la vida y para el país, de una infraestructura institucional una que pérdida. tomó Una más pérdida de una década todo. construir. Y a mí lo que me parece más curioso es, o más preocupante, o más desconcertante sería la palabra, es si uno ve qué países de izquierda tienen gobiernos que generan, digamos, bienestar para su población, son aquellos que invierten en los servicios que provee el Estado, por el mecanismo que sea, a veces directamente a través del Estado, a veces con algún mecanismo como el de las estancias infantiles, porque eso es lo que hace a Suecia, claro, un país tan distinto de Alemania. Y con mucho más equidad también, Carlos, claro, que también lo quiero traer a la mesa. Un país con la inequidad como la que tenemos en México, por todas las razones que conocemos y que serán motivo de otro espacio, todavía lo hace más desigual y más inequitativo si a estos más de 330,000 niñas y niños, los de condiciones más vulnerables, les quitas el primer piso en los primeros años de su vida. Consecuencias para las mujeres gravísimas. Y para los hombres, decía un papá que hablaba yo a la radio para el tema de las estancias, y hablaba un papá y decía, yo soy taxista, enviudé hace 2 meses, tengo 2 bebés pequeñas, no, yo no tengo ni mamá ni papá, y aparte ese es otro tema, es de veras, es de burla esto de que los abuelitos se hagan cargo. No estoy desestimando el gran amor de los abuelitos, que les agradecemos, pero ni son los responsables, ni geográficamente ni es el están cerca muchas veces. Ni tampoco es el propósito que necesita el niño, ¿no? Y muchos no tienen además eso. Sin duda. Y bueno, y decía el papá, bueno, ¿qué hago con los 2 niños que tengo? No tengo a nadie, lo único que tengo es una estancia infantil, así como una mujer, y ustedes lo han tratado, lo único que tiene una mujer que padece violencia y que están para matarla es irse a un refugio. Lo único que tiene este papá y esta mamá es este espacio para tener ¿qué? Para tener libertad económica, para poder desarrollarse, para tener una construcción ciudadana. Esto es una regresión en todos los sentidos, de libertades, de formación, de desarrollo. Decía Josefina que el gobernador de Tamaulipas sí, está adoptando, con los recursos disponibles, va a apoyar algunas. Es una solución imperfecta, pero una solución. ¿Qué ves más hacia adelante? ¿Qué se puede hacer? Mira, lo que nosotros vamos a seguir exigiendo es que se restablezca el presupuesto y el modelo de las estancias infantiles. Cualquier respuesta, por lo menos que han dado hasta ahorita, es totalmente inaceptable. Pero viene otro recorte incluso. Pero, y por otro lado ves desperdicios, por ejemplo, lo vamos ahora, lo que se está pagando por tener guardado ahí a la venta
un avión presidencial, o podemos discutir ahorita las refinerías que quieren, en fin, hay muchos temas de debate. Lo que quiero dejar, si me permiten, como parte de conclusión en este espacio que agradezco muchísimo, es que intentar ahorrar en las niñas y los niños más pobres de este país, desmantelando un modelo perfectible como todos, pero un modelo reconocido y exitoso, es quitarle la única base, la mínima base a las familias más pobres de este país para llevarlas a un terreno de mayor inequidad y de una desigualdad que muy probablemente no logren remontar el resto de la vida. Y aquí hay una ofensa pendiente, ¿no? Decir que los intermediarios se estaban quedando con el dinero es ofender a decenas de miles de personas que estaban involucradas en estas estancias infantiles y que hacían su trabajo, y que lo hacían con pasión, que lo hacían y de manera... las ves en esta indignación y dicen, en la comunidad, ahora ya nos volvimos sospechosas. En la comunidad ahora ya somos señaladas como alguien que se quedaba con parte de esa beca de los 950 pesos, cuando muchas de nosotras terminábamos poniendo de nuestro dinero, porque aparte el pago que se hace, quiero decir, es después de presentar la lista, o sea, digamos que no se paga por anticipado, ¿no? Es un pago que es después, posterior. Y si no lo compara, Josefina, y tú lo recordarás, con lo que cuesta una estancia similar, una guardería, como se le llama oficialmente, del IMSS para proveer este mismo servicio. Promedio 10,000 pesos al mes por niño. Una estancia infantil, 950 pesos para cada niña. Sería ideal que el IMSS pudiera darle a todos una estancia infantil. Es imposible. Mientras no se tenga, y se ve complicado que lo tengan, porque el IMSS tiene presiones financieras y el Estado mexicano también muy fuerte. Son soluciones muy eficaces. ¿Y qué haces con el talento, perdón, Carlos, de todo este equipo de estancias infantiles que lleva al menos 12 años capacitándose, certificándose, entrenándose? Y hay un tema que mencionaste, Federico, que es realmente preocupante, que es solo vale el Estado que entrega directamente, o para ser más específicos, el presidente que entrega directamente un recurso a un adulto mayor, a un discapacitado, supuestamente a estos niños. Muy supuestamente, por eso, nada nos garantiza, al contrario. Los 17 estados que serán beneficiados con esto, que es digamos, hay una razón para entregar recursos directamente a los que menos tienen, pero tendría que hacerse, uno, como una entrega del Estado, no del presidente, y dos, con reglas. A quién sí, a quién no, por cuánto tiempo. Digamos, teníamos un gran programa de reparto a las madres de quienes menos tienen, con una serie de requisitos para que llevaran a los hijos a la escuela, al centro de salud, que estaba planeado, por ejemplo, darle más a las niñas, darle más a las madres que tienen niñas, que tienen niños, y se había mostrado que eso incrementaba la asistencia escolar de las niñas. Ahora lo quieren sustituir con una beca que no tiene ninguna, digamos, foco, igual para niños y niñas, igual para cualquier nivel de educación. Totalmente discrecional. Nadie nos explica por qué solo 17 estados. Nadie nos explica por qué esos municipios. Nadie nos explica por qué un desmantelamiento y una destrucción de este modelo de estancias infantiles. Nadie nos explica por qué nunca fueron a visitar alguna. ¿Y qué dicen los legisladores, colegas tuyos en el Senado de Morena? Fíjate que en el Senado de la República firmamos en la Junta de Coordinación Política un punto de acuerdo, todas las fuerzas políticas, incluido Morena, exigiendo y pidiendo que se restituya el presupuesto y el modelo de estancias infantiles. Mismo que ha sido totalmente ignorado. Es una declaración, no tiene efecto, pero por lo menos hay una voluntad. Por supuesto. Ahora, el presupuesto no pasó por el Senado. No, estuvo en la Cámara de Diputados. ¿Y ahí qué dicen los diputados de Morena? Pues ahí sí, algunos, por supuesto. Te quiero decir, por ejemplo, parte del Frente tenemos varias diputadas y diputados de Morena que se han hecho presentes y que están en esta intención de defender los intereses, los derechos de las niñas y los niños. Y eso es lo público. En corto, cuando hablamos con ellos, o algunos de ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es clara la inconformidad por el desmantelamiento y la destrucción de las estancias infantiles. Muy rara es que en el pasado, digamos, la secretaria del Bienestar, como se llama ahora, sería la principal abanderada en la defensa de esto. Claro. Y yo no la he visto en esa tarea. La he visto en la otra tarea. ¿Estoy equivocado? No estás equivocado. Ella fue la que salió a declarar a los niños fantasmas que sí existen. Me parece gravísimo cómo la capacidad diaria de adjetivar,
Me parece gravísima la capacidad diaria de juicios sumarios y de acusar a quien piensa diferente a ti. Me parece gravísimo que cuando yo salgo en mi papel, y para eso me pagan en el Senado, de ser la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la respuesta sea un ataque personal y una calumnia. Me parece gravísimo esta polarización de cada día, de decirle a una mamá, tu hijo es fantasma y no existe, cuando el niño está aquí. Es un daño que tal vez no alcanzamos a ver, pero esta polarización y este sembrar odio cada día va a tener consecuencias, desde mi punto de vista, y asumo la responsabilidad de mi dicho, incalculables en este momento. Sin duda. Y hay otro tema que está asociado con esto, que es cómo se hacen ahora las políticas públicas. Aquí no hubo un estudio previo, porque podrían haber hecho un estudio y concluido que X nivel de estancias no funcionaban, que era más eficaz darle el dinero a los abuelitos, haber hecho un estudio piloto que mostrara que esto funcionaba bien. No sabemos. ¿Seguro? Quizá la realidad les hubiera podido... Y tenían derecho a plantear un modelo más exitoso y lo hubiéramos acompañado. Pero lo increíble es que aquí no hay estudio, hay una determinación sin haber calculado el impacto de la destrucción ni los mecanismos para la supuesta construcción. Y le pedimos hoy desde aquí, de verdad, lo hacemos a nombre del Frente al Presidente, que rectifique, que esto no tiene nada que ver con un partido político ni con ninguna fuerza política, que estamos hablando de las niñas y los niños de este país. Y él hizo un compromiso el día de su toma de protesta, y es que iba a salvaguardar y a proteger a las estancias infantiles, y hoy están destruyéndose, y hoy, cada día y cada minuto, se están cerrando. Nos tenemos que ir, Josefina. Te agradecemos enormemente que hayas estado aquí. Una petición. Regresa pronto para que le demos seguimiento al tema. Con mucho gusto. ¿Te parece muy bien? Los mantendré informados y gracias por abrir el espacio a las niñas y a los niños. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, lunes entrante, Primer Círculo.